Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su espacio de mentalidad, deporte y calistenia. En esta ocasión estoy con un gran profesional, él es el quiropráctico Jorge Santos Barro, quien nos va a platicar muchísimo acerca de lesiones, de cómo podremos prevenirlas, un montón de cosas. Santos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Excelente, Santos. Pues mira, yo conozco mucho del trabajo que tú realizas, inclusive pues yo me atiendo contigo y la verdad es que me has ayudado un chorro. Y también conozco muchísimos atletas que van contigo. De hecho, pues yo fui contigo por una recomendación de alguien a quien admiro mucho, al entrenador Axel Trejo, que también es súper bueno y ya lleva muchísimo tiempo tratándose contigo. Pero para la gente que no te conoce, ¿tú cómo te presentas? Y también platícanos un poquito acerca de a qué te dedicas. Bueno, yo soy licenciado en quiropráctica, mi nombre es Jorge Santos Barro y pues me especializo en quiropráctica deportiva. Principalmente trabajo sobre todo estos temas de lesiones deportivas, pero bueno, te explico, la licenciatura en quiropráctica es una carrera que se estudia actualmente en 3 universidades del país, que son la UNEVE, yo soy egresado de UNEVE, y en la Universidad Veracruzana en el puerto de Veracruz. Es importante mencionar esto porque son las únicas universidades que se imparte esta carrera. Digamos que somos pues nuevos en la materia en el país porque prácticamente tenemos 20 años, 21 años como profesión, aparte de las universidades que han crecido en México. Entonces, pues bueno, yo decidí dedicarme un poquito más al deporte porque pues entre mi formación académica empecé a trabajar con algunos otros doctores que se dedicaban a trabajar con atletas. En especial recuerdo que pues empecé con algo de taekwondo y pues de ahí me seguí trabajando con atletismo, fútbol americano y bueno, ahora con muchos calisténicos como tú, que ha sido muy padre ver o poder ayudarles con toda la evolución de sus lesiones y demás, sobre todo para que tengan una rehabilitación adecuada, que justo este tipo de entrenamientos pues considerados de alto impacto a veces no necesariamente tienen un espacio, a lo mejor un gimnasio tan adecuado. Bueno, ahora claro, está creciendo y se está cambiando el cómo lo hacen, ¿no? Pero justo vi esta necesidad de que se atendieran las lesiones de manera más específica y por eso me ha gustado mucho pues meterme en esta parte deportiva. Ok, y que mucha gente no tiene la conciencia, ¿no? Claro. De que se necesita una rehabilitación cuando se está haciendo ejercicio de este tipo de alto impacto, o sea... Sí, exacto. Y bueno, prácticamente lo que, un poquito como introductorio, lo que hacemos los quiroprácticos principalmente es trabajar con la columna vertebral. Nosotros partimos pues del conocimiento de que la columna vertebral protege la médula espinal, que es parte de nuestro sistema nervioso central. A partir de aquí y entre cada vértebra salen todos los nervios hacia el resto de nuestro cuerpo que llevan información, ¿no? Esta información va a permitirnos hacer ciertos movimientos, fuerza, etc. Y cuando la columna vertebral llega a tener algunos problemas mecánicos, en este caso hablamos de subluxaciones, llega a haber alguna interferencia a nivel de las raíces nerviosas que puede reducir o puede afectar el funcionamiento adecuado de pues, nuestro sistema musculoesquelético. Esto pasa cuando alguna vértebra, algún segmento, exagerando un poquito, digamos que se mueve bastante, ¿no? O a veces puede ser milimétrico. Esto puede ocasionar justo estas irritaciones de los nervios, causando diferentes síntomas, dolor, inflamación, tensión muscular, mal movimiento, etc. Y esto lo corregimos principalmente con los ajustes. Básicamente eso es la premisa de la quiropráctica. Sin embargo, hay sus ramificaciones. Yo tengo, como te decía, la especialidad en quiropráctica deportiva, que lo conocemos como ICSI por sus siglas en inglés, que es la certificación internacional en quiropráctica deportiva, y a partir de esto es como vemos un enfoque no solamente hacia la columna, sino en el resto de articulaciones, músculos y demás, buscando el funcionamiento adecuado para permitir que se ejecute de manera adecuada el deporte que pues cada quien elija. Entonces esto es pues en lo que yo me enfoco. Ok, Santos, sí, yo sé que tienes muchos pacientes deportistas y también no deportistas, que también te los he enviado. Sí, claro, por supuesto, de todo. Ahora sí que desde niños hasta gente mayor. Fíjate que no trabajo tanto con niños por una razón. A veces no me gusta el que los papás los lleven de, oye, te van a ajustar, ¿no? Si el niño sabe de qué se trata, lo ven y quieren pasar a ajustarse, perfecto, pero no me gusta esto de sí, te tienen que ajustar a fuerzas, ¿no? Como
eso siento que puede generar una mala experiencia, y al contrario, si ellos ven que les beneficia a sus papás o a algún familiar, pues esto lo van a adoptar como una forma de vida, y más adelante, si justo a lo mejor se quieren dedicar al deporte, hacerlo parte de su cuidado personal o de su desarrollo físico, ¿no? De acuerdo. Santos, yo aparte de que veo que haces los ajustes quiroprácticos, Ajá. siento que complementas muchísimo tu consulta con otras técnicas para Sí. poder ayudar a los atletas. ¿Por qué haces eso? Pues precisamente porque me gusta mucho el área deportiva en cuanto a que puedes ver la evolución más rápida. Digamos que a lo mejor una persona que no necesariamente hace ejercicio, en lo que tú estás realizando ciertos ajustes, por supuesto que va a tener un beneficio, pero si a esos ajustes le sumamos pues un plan de ejercicios, una rehabilitación, a lo mejor un trabajo de las fascias, algún vendaje kinesiológico, etcétera, que es principalmente de las áreas que trabajo, vamos a ver una evolución o una mejoría en su lesión mucho más rápido que si únicamente estamos haciendo un ajuste. La ventaja de esto es que a lo mejor reducimos el tiempo de trabajo en cuanto a la evolución va a ser más rápida, y esto nos ayuda, estas otras herramientas que utilizamos nos ayuda a aumentar el proceso de sanación del paciente o también su proceso de rehabilitación, que bueno, son cosas distintas, pero por eso es que manejo estas técnicas. Me gusta ver que regresen rápido a su entrenamiento, algo que pasa mucho cuando se lesionan los deportistas. Seguramente te habrá pasado que te dicen, no, ya tu hombro está lastimado, reposo, olvídalo, olvida las barras 2 meses, y nos volvemos locos sin hacer ejercicio, ¿no? En especial cuando estamos acostumbrados a una carga tan intensa. Entonces, pues en vez de dejar el deporte, nos dedicamos a seguirse haciendo ejercicio de manera rehabilitatoria, de manera que pueda beneficiar a nuestra lesión y eliminarla completamente, no nada más tener reposo, dejar que pase la lesión y otra vez regresar, porque algo que platicamos el otro día, hay memoria de estas lesiones. Entonces, si una lesión no se está atendiendo como tal, por supuesto que un ajuste como tal va a ayudar a que todo tu sistema esté funcionando de manera adecuada y se repare. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de repararse por sí solo casi para cualquier lesión. Sin embargo, hay límites, ¿no? Por supuesto, no es normal que estemos colgados en una barra haciendo una pirueta, ¿no? Digo, normal en cuanto a el cuerpo no necesariamente tiene esa capacidad. Entonces, como lo estamos llevando fuera de los límites naturales, por supuesto que hay lesiones que van fuera del funcionamiento normal, y es ahí cuando necesitamos a lo mejor una herramienta más allá que solo el ajuste. El ajuste por sí solo ya va a ser bastante, pero luego si sumamos a lo mejor un trabajo en las fascias, esto va a ayudar a que se recupere más pronto. Entonces por eso es que utilizo estas herramientas. Ok, y esa es una terapia como tal más integral, ¿no? Exacto. Me gusta ver al paciente en general. Muchas veces puedes pensar, pues viene porque le duele el hombro, trabajo tantito el hombro y ya que se vaya. Pero no sabemos si eso viene a lo mejor de su deporte, o ni siquiera de su deporte, sino porque a lo mejor está utilizando el mouse todo el día con un movimiento que lesione el hombro constantemente, ni siquiera del ejercicio, ¿no? Entonces por eso no te puedes quedar solo con el por qué le duele aquí o el qué quiere ese paciente que sane, sino hay que ver todo el entorno, desde cómo trabaja, cómo se alimenta, cómo descansa. Hay muchos factores que pueden estar alrededor de una lesión. Entonces esa parte integral me gusta porque no ignoras otras situaciones que pudieras pensar, pues esto del hombro no tiene nada que ver con tu rodilla, ¿no? Cuando muchas veces hay parte de las cadenas musculares o de otras situaciones que pueden estar implicadas en que se desarrolle una por causa de la otra, etcétera. Muchas veces, ¿no? Por ejemplo, algún desajuste de la cadera nos puede afectar a la rodilla, un desajuste de la rodilla, a la cadera, sí, etcétera, etcétera. De hecho, justo que mencionas eso, es curioso, muchas veces la rodilla puede estar más afectada por el mal funcionamiento de nuestra pelvis o simplemente por una mala posición, una subluxación a nivel de la zona lumbar, a nivel de la pelvis, ya va a afectar toda la mecánica de nuestros músculos. Si eres a lo mejor alguien que no necesariamente corre, pues bueno, no lo vas a notar al momento, pero alguien que se dedica a correr, a hacer, no sé, triatlón, todo esto que implica el uso del tren inferior, por supuesto que van a notar inmediato cuando algo está alterando la mecánica. Entonces también ahí depende mucho, como te decía, de las actividades, ¿no? De qué haces en tu trabajo, qué haces cuando entrenas. Entonces eso es, pues sí, importante ver todas esas relaciones del cuerpo.
Una pregunta que ya quería hacerte desde hace un rato es, ¿cuáles son las lesiones más comunes que atiendes en tu consultorio? Pues fíjate que ha ido cambiando con el tiempo. Yo creo que, y algunos colegas no me dejarán mentir, lo principal que solíamos ver en consulta era a lo mejor las lumbalgias, dolores de espalda baja. Creo que la situación es que la mayoría de la gente hoy en día trabaja en oficina, ¿no? O ahora con la pandemia es algo bastante cotidiano que, pues claro, te desplazabas para ir a la oficina, para ir a comer, para convivir en el área de trabajo y tal. Ahora estamos o hemos estado sentados durante horas en la casa y ya con trabajo salimos, ¿no? Entonces esa falta de movimiento, ese sedentarismo, por supuesto que causa problemas de la zona lumbar. Entonces eso era algo bastante común, claro, se ha visto mucho ahora con la pandemia, pero fíjate que ha ido cambiando. Por supuesto que la interacción de la gente va siendo diferente y ahora estamos muy conectados a los aparatitos, a la tablet, a la laptop, al celular. Entonces, en mi experiencia, creo que la gente ya no va tanto por problemas lumbares, sino van más por problemas cervicales. Y tiene todo que ver con las posturas. Creo que es algo que estamos dejando de lado e ignorando un poquito, pero el depender tanto de los teléfonos, de los dispositivos, está afectando nuestra postura. El cuerpo trabaja por medio del sistema nervioso. Y si estamos adoptando una posición inadecuada, una cabeza hacia abajo, hombros hacia adelante, se va a quedar con esa memoria. No es nada más de que estuviste un ratito en el celular y ya estás perfecto, erguido. Prácticamente se queda la memoria de esas posiciones. Y lo que también he notado es que esas posiciones, y lo platicaba con algunos pacientes que se dedican a la psicología, esa postura también va a afectar a las emociones de la gente. Entonces es toda una cadena de resultados pues erróneos a partir de una mala práctica con el uso de estos dispositivos. Entonces podría decir ahora mismo que son más problemas cervicales, antes eran más problemas lumbares, y si lo aterrizamos un poquito más al deporte, yo creo, y hablemos un poco más de lo que tú haces, la calistenia, yo creo que las lesiones de hombros son mucho más frecuentes. Creo que tiene que ver por ahí con que la calistenia es un deporte muy padre, pero a la vez muchos lo empiezan a hacer sin necesariamente tener una preparación física adecuada. Y por supuesto fortalecen muchísimo los hombros, pero es lo que más veo que se llegan a lastimar. Sin embargo, a lo mejor los que están en un grado más avanzado veo más las lesiones en muñecas, que ya tiene que ver con que un movimiento no salió como esperaban o algún agarre, se resbala un poquito, qué sé yo, y llega a ver las muñecas. Entonces, digamos que los que van empezando veo más esa lesión de hombro, los que ya están más avanzados, más lesiones en muñecas. Claro, hay una variedad muy amplia de lesiones que sufren, pero eso es lo más cotidiano que llego a ver. Y estas lesiones, tanto de personas que hacen y que no hacen ejercicio, ¿tienen su grado de prevención y hasta qué grado se pueden prevenir? Sí, por supuesto. Eso es importante porque, como te decía, el que sea una lesión hacia principiantes, a lo mejor en el hombro, tiene todo que ver en que no hay una preparación tan adecuada, ¿no? Entonces, si llevamos un calentamiento, un fortalecimiento desde cero, vamos a evitarnos que estas lesiones sucedan. El ajuste, por ejemplo, es algo no nada más correctivo, en realidad podría hasta considerarse más preventivo. Si un solo segmento de tu columna no está moviéndose adecuadamente, eso va a generar una compensación, a lo mejor en una articulación más arriba, más abajo, de hipermovilidad. O al contrario, si una articulación está teniendo mucho movimiento, va a haber hipomovilidad y eso va a ir afectando diferentes áreas. Entonces puedes corregir esa subluxación, el resto de las vértebras o de la columna va a funcionar de manera adecuada y nos vamos a prevenir un montón de otras situaciones. Entonces, por supuesto que son prevenibles, pero tiene que ver con observar y conocer nuestro cuerpo siempre, ¿no? Muchas veces en el deporte algo te dolió y no pasa nada, continúa, se irá quitando. No y sí, ¿no? Por supuesto que hay dolores normales del crecimiento muscular u otras situaciones, pero es siempre importante escuchar nuestro cuerpo. Si algo ya no lo sentimos cómodo, si noté que a lo mejor hubo un rango de movimiento de 30 grados, que en el otro brazo lo vi de 20 grados, que a lo mejor puede ser muy poco perceptible, pero hacerle caso a esas señales y revisar qué está sucediendo antes de dejar que aumente. Por ejemplo, retomando un poquito lo del hombro, es muy común que haya ciertas tendinitis o inflamaciones
Y muchos piensan, pues si continúo va a pasar. No necesariamente, porque si estás trabajando con un tendón inflamado, va a aumentar la lesión y llegará el momento en que esa inflamación, además de que no deje que evolucione y que agarre más fuerza, va a terminar generando una ruptura o una lesión mayor. Entonces es importante hacerle caso a nuestro cuerpo, identificar esos focos rojos y desde el inicio tomar acciones en la corrección de. Entonces esa prevención va mucho de nuestra preparación física. Ok, y para la gente que no hace ejercicio, Santos, ¿qué es lo que pasa? O sea, porque justo platicabas lo de las malas posturas, ¿no? Claro, pues también es importante, es que me preguntaba el otro día un pacientito, o sea, ¿quieres que esté haciendo ejercicio todo el tiempo? Bueno, no es que yo quiera que tú hagas ejercicio, pero si quieres mantener tu salud, tu funcionamiento adecuado, pues es lo único o lo mejor, no lo único, pero lo mejor para prevenirlo o para evitar estas lesiones. La mayoría de la gente está, como platicamos, mucho tiempo sentado, mucho tiempo en la computadora, y esa falta de movilidad, por supuesto, que hace una especie de deterioro. Mientras menos nos movemos, peor funciona nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo es prácticamente una máquina perfecta que depende del funcionamiento. Ahora sí que es como un auto, si tú lo dejas parado el año o 2 años de pandemia y de repente lo quieres arrancar, pues algo ya se oxidó por acá, algo falta aceitarse acá. Igual nuestro cuerpo, si no lo estamos moviendo, si estamos perdiendo esa capacidad física, pues vamos a terminar con lesiones, aunque no necesariamente hagamos deporte. El solo hecho de yo estar sentado aquí ya genera una carga en mi columna lumbar. Entonces, si yo me quedo aquí sentado 2 horas, pues esa carga va en aumento. Pero si a lo mejor prevenimos con pararte 20 segunditos, hacer algunos estiramientos, hasta pararte a ir al baño, tomar agua, lo que sea, ya esto nos va a prevenir o a evitar una lesión a largo plazo o incluso a corto plazo. Entonces va mucho de conocer nuestro cuerpo y de saber qué deberíamos de hacer. Creo que ese es un problema que tenemos en cuanto a la salud, que nos vamos más a corregir las lesiones que a la prevención. Deberíamos de tener esa educación de prevenir las enfermedades, de prevenir las lesiones físicas también, ¿no? No es nada más de cuando ya nos sentimos mal, sino un chequeo. Si sabemos que vamos a empezar a hacer ejercicio, bueno, pues a lo mejor estudios que veamos que todo esté bien, una valoración mecánica, etcétera. Si no necesariamente hacemos ejercicio, pues más aún, saber que todo está funcionando, y si algo por ahí está, no sé, la columna lumbar empieza a perder hidratación, empieza a haber restricción, pues movernos, corregir esa situación para que mejore. Ahora, Santos, ¿hasta qué punto se puede prevenir una lesión? Porque bueno, como ya dijimos, o sea, las sobrecargas a donde estamos llevando a nuestro cuerpo, en algún momento, pienso yo, se va a lesionar aunque tengamos los cuidados preventivos. Claro. Inclusive yo he visto como personas que no se dan cuenta, justo no conocen su cuerpo, Sí. tienen alguna, quizá, no sé si se puede decir deformación, pero de repente no se puede ser un hueso más largo o no sé, un tendón más laxo, etcétera, que de repente jalan, o sea, no sé, una dominada o no sé, algún movimiento, un press de banca, tú lo ves que por mecánica lo hacen chueco. Claro, sí. Entonces siento que en algún momento, o sea, si tú no, para empezar tienes que saber que en algún momento te vas a lesionar y tienes que darle un mantenimiento a tu cuerpo, aunque una lesión no sea perceptible aún, Claro. hay un desgaste y una tensión en tus músculos, y también saber justo con los ajustes, si tú estás pues haciendo las cosas bien, ¿no? Claro. O si de plano estás desajustado y ya estás haciendo una palanca diferente que va a sobrecargar una zona y te va a hacer una lesión, ¿no? Sí, por eso es importante, como te decía, conocer nuestro cuerpo. Si yo no tengo idea que mi pierna está anatómicamente más larga del fémur, de la tibia, qué sé yo, y estamos practicando como si nada, pues ya de ahí puede venir una situación que no es lo mismo que sea anatómicamente más corta, más larga, que sea un desajuste mecánico en la pelvis. Entonces, si ya identificamos desde el inicio que algo está raro, algo se siente diferente, pues revisar el por qué es. A lo mejor no necesariamente es una lesión, sino es una variante anatómica de nuestro cuerpo. Bueno, esa variante anatómica, por supuesto que no es lo mismo. Si yo tengo 5 centímetros de acortamiento en este brazo, no voy a hacer exactamente el mismo movimiento que haces tú, ¿no? Habrá que adaptarse a eso y
pues mejorar la mecánica en cuanto a nuestra situación. Entonces, por eso es importante conocer el cuerpo. Muchas veces hay gente que me dice, oye, es que, ¿por qué me pides radiografía si solamente me duele tantito el cuello? Bueno, es que ese dolor puede ser desde un poquito que se desacomodó la vértebra milimétricamente hasta que exista una bolita de grasa o una situación mayor que está generando presión en algún nervio, en algún músculo, no sabemos. Entonces hay que analizar todo, siempre desde cero. Ok, ya hicimos placas, no hay nada en la columna, bueno, vamos a hacer una valoración muscular, tendinosa, que la ventaja es que muchas veces eso lo hacemos más con pruebas físicas, y si de plano la prueba física no me dio la información que necesito, bueno, pues hay otras herramientas como los ultrasonidos, resonancias, etc. Claro que hay pasos para ir pidiendo ciertos estudios, pero siempre es importante, si queremos empezar a hacer ejercicio, conocer nuestro cuerpo y tener ese chequeo general. Muchas veces nos dicen, para entrar a una alberca, por ejemplo, a nadar, ¿no? Oye, necesito tu examen médico y tal, pero hay que estar seguros que ese examen médico es a detalle y es profundo, porque que llegues y simplemente te toman la temperatura, te checaron el ritmo cardíaco y aquí está tu certificado de salud, pues no nos está diciendo nada. Entonces hay que tener un chequeo más amplio para saber, ok, mi capacidad pulmonar no me va a dar para, como ahora que hay muchas secuelas con el COVID, mi capacidad pulmonar no necesariamente me va a dar para una natación de 2 horas, de 1 hora, ¿no? Pero a lo mejor puedo empezar con algo más ligero y aumentar esa capacidad. Entonces el hacer esta valoración es muy importante. No necesariamente solo con un médico, con un quiropráctico, uno mismo conocer el cuerpo. A ver, voy a hacer, quiero dedicarme a correr, qué dificultades tengo, qué problemas tengo o qué siento yo que podría estarme fallando, para entonces irlo haciendo paso a paso y no llegar desde cero a, bueno, a partir de mañana voy a ser calisténico y no tengo idea ni siquiera cómo es mi cuerpo o qué capacidades tengo. Entonces esa parte de autoconocimiento muy importante. Esto que me dices de la valoración que te piden para inscribirte en una alberca, sí, como que mucha gente se lo toma, o la mayoría se lo toma muy a la ligera. Ajá. O sea, inclusive es como, pues es que me lo piden para poderme inscribir, y no toman en cuenta justo esto, que es como más algo preventivo para que no te vayas a lastimar cuando hagas la actividad física. Sí, por supuesto, no siempre conocemos si hay un defecto de nacimiento o un mal funcionamiento que no necesariamente nos han dicho nuestros papás o alguien que tenemos. Por ejemplo, hace poco supe que hubo un incidente, no fue el triatlón, fue el medio triatlón, algo así, en Cozumel, y supe que hubo un incidente con una atleta. Me parece que tuvo un tema cardíaco, no estoy muy informado qué sucedió, pero si es que ella no tenía conocimiento de que ya tenía antecedentes cardíacos o alguna situación, pues por supuesto ella llegó a hacer su competencia y bueno, terminó con la falla. A lo mejor estoy mal, a lo mejor sí tenía conocimiento de todo ello, pero fue demasiada la exigencia, demasiado el esfuerzo y su cuerpo no resistió. Entonces, por eso sí hay que tomar en serio esas valoraciones y no nada más de repente papelito y como requisito, no, tienen su razón de ser, y más que molestarnos o ponernos trabas para entrar o tal, es para nuestro cuidado personal. Entonces, sí hay que tomarse muy en serio esa situación. Sí, yo insisto en este punto de la prevención, sí, porque bueno, tú sabes que yo llegué contigo cuando yo ya traía unas lesiones que me estaban doliendo, o sea, y tú me dijiste, oye, Saúl, pues es que esto no es de ahorita. Claro. Esto ya lleva, o sea, tu músculo lleva muchísimo tiempo con esta contracción involuntaria que le llamamos contractura, y aquí ya generó cierta fibrosis. Exacto. Así que hay que ahora hacerte un tratamiento, hasta cierto punto se podría decir curativo, en donde vas a tener que estar un rato constantemente atendiéndote para que eso se libere, y pues bueno, o sea, pero ya lleva un tiempo, sí, y no sabes a final de cuentas si eso te va, pues vas a poder llevar a cabo tu deporte como antes hasta que te recuperes. Claro, ¿no? O incluso aumentar tu capacidad, ¿no? Si tú estás compitiendo y quieres ganarle a Axel, pues por supuesto que necesitas estar tu espalda, tus músculos, todo funcionando bien. Y a veces te dicen, pues una contracturita, me doy un masaje sencillo, aplico calor, ya no me duele. Pero no, esa contractura sí es algo crónico. Para empezar hay que ver qué lo causa, ¿no? No nada más es de que, hoy me desperté. A lo mejor puede ser que una vértebra esté irritando algún nervio, que justo no lleve la información adecuada a ese músculo, o puede ser que alguna otra mecánica a la hora de hacer ejercicio falló.
no recuerdo con quién estaba viendo esa situación, que me decía, bueno, yo en la barra estoy subiendo, pero me dicen que mantengo mis escápulas como rígidas. Entonces, por supuesto, esta persona estaba compensando más con la fuerza hacia los antebrazos porque no estaba haciendo todo el movimiento de la cadena muscular adecuado. Entonces, su rehabilitación no va tanto de, bueno, a ver, entonces sube fuerte la barra y fuerza tus escápulas, sino de vamos a trabajar con el simple movimiento, un palo como si estuviera subiendo, pero generando ese movimiento de las escápulas de la cadena muscular para permitir que el cerebro empiece a asimilar otra vez el movimiento. Eso es muy importante saber precisamente si no tenemos ese movimiento correcto, no necesariamente solo va a ser con fuerza, a veces la repetición, el constantemente repetir, valga la redundancia, constantemente hacer un movimiento para que se genere esa memoria de cómo debe de ser el movimiento. Entonces ahora sí le voy a meter un poquito de fuerza, a lo mejor con ese mismo palo, con ciertas ligas, ya generé el movimiento, bueno, ahora sí me subo a la barra, ¿no? Entonces por eso esos detallitos, esa pequeña articulación que no necesariamente se está moviendo bien, puede ir afectando muchas otras partes. Entonces es esa parte de revisar todo antes de, y a la hora de hacerlo, si sabemos que está esta contractura, bueno, ya sabemos cuál es la causa de la contractura. Si no necesariamente se corrige, bueno, esa contractura puede desencadenar en una fibrosis, en una isquemia hacia el tejido, hay diferentes situaciones. Entonces siempre hay que analizar todo a detalle, no quitar nada más un síntoma. Eso es en realidad lo más sencillo, el quitar un síntoma. El reto o lo difícil puede ser la rehabilitación completa. Entonces eso es por lo que me gusta trabajar con los deportistas, porque esa rehabilitación lo ven como parte del entrenamiento y entonces se vuelve más llevadero y más cotidiano el que mejoren esas lesiones sin necesidad de cambiar su rutina diaria o sin alterar tanto sus prácticas de deporte. Claro, y es lo importante de que te lleguen estos mensajes de un profesional, o sea, porque justo el origen de una lesión se puede generar de algo que no te has imaginado. Sí, o sea, como tú dices, hay muchas veces que, no sé, hasta solitos nos damos un masaje o le pedimos a alguien que nos dé un masajito, ¿no? Sí. Pero es solamente como, pues justo, curar el síntoma por un ratito, y es como comentas, o sea, como memorizar un movimiento, como aprender a bailar, ¿no? Exacto. O sea, primero tener la conciencia de que así se hace para entonces no volvernos a lesionar. Claro, es que eso es muy importante, la generación de una memoria muscular. Muchas veces podemos tener una lesión que va a causar si tú estás entrenando con esa lesión, con ese dolor, eso va a causar una adaptación de tu sistema nervioso, de tu cerebro. Entonces, si corregimos ese movimiento, entonces estamos reeducando al cerebro para que así se tenga que hacer y no lo haga de la manera que ya estaba compensando. Entonces, casi es como aprender a caminar, por supuesto. A lo mejor yo no soy tan consciente que para agarrar mi celular, pues por el dolor de hombro, pues ya hago esto, ¿no? Pero eso va a empezar a afectar muchas otras áreas. Entonces eso es mucho de lo que yo hago, trabajar toda esa mecánica para tener un funcionamiento correcto. Muy importante eso que dijiste, Santos, porque sí, efectivamente el cerebro se reacostumbra cuando tenemos una situación de dolor o de lesión, o sea, y es que lo dejamos para después. Sí. Entonces ya aunque no tengamos una lesión, yo lo he visto mucho, que aunque ya la gente ya no tiene lesión, sigue compensando con otro músculo. Claro. o cambia su postura porque ya el cerebro aprendió a hacer el movimiento de esa forma incorrecta. Sí. O sea, eso yo lo veo mucho en futbolistas, inclusive sí. Lo he visto conmigo, como a pesar de que ya no me duela, como que ya no quiero hacer el jalón y tengo que hacerlo de forma consciente para que mi cerebro vuelva a hacer las cosas correctamente. Sí, a fin de cuentas con eso estamos estimulando lo que conocemos como plasticidad neuronal, que tiene que ver con la capacidad de las neuronas de generar nuevas conexiones o a veces regenerarse digamos muy lento. Se sabe que sí puede suceder, pero más que regenerarse es como crear nuevas conexiones. Las células neuronales tienen varias ramas que van a llevar información hacia diferentes áreas. Entonces si en alguna zona hay algún deterioro, alguna atrofia, otras células neuronales van a compensar para cumplir la función de las que ya no están necesariamente trabajando. Entonces la rehabilitación va mucho de eso, de generar este movimiento adecuado
para que empiece a haber esa compensación en nuestro cerebro y entonces regrese el movimiento cotidiano. Entonces eso es algo muy importante que ahora se sabe y que por eso empieza a mejorar todo esto de la rehabilitación y de aparatos para el funcionamiento correcto del cuerpo. El tema de lo que yo hago con la liberación miofascial precisamente genera un estímulo, no nada más es que estés trabajando el músculo como tal, sino estás generando estímulos hasta el cerebro para que, como si activaras otra vez esas neuronas en la zona y empiecen a funcionar como queremos. El vendaje también tiene mucho efecto a nivel neurológico. En realidad, muchas veces no es tanto el que el vendaje te esté dando un soporte, por supuesto que se puede trabajar de ese modo, pero es más el estímulo neurológico en las terminaciones de la piel, en la zona donde lo aplicas, lo que va a generar un cambio. El solo hecho de yo poner mi mano aquí sobre el hombro, ya estoy generando un estímulo neurológico. Hay incluso varias terminaciones a nivel de la piel, dolor, presión, temperatura, y el vendaje genera precisamente estímulos que van a bloquear un poquito el dolor. Entonces, no, por eso te digo, no necesariamente solo quitar el dolor, eso es en realidad algo tanto sencillo. Sin embargo, es más de mejorar la función para que se rehabilite y entonces la plasticidad neuronal nos ayude a que el movimiento sea totalmente correcto sin necesidad de estarnos generando una compensación o un daño en otra zona de nuestro cuerpo. Ok, y diferentes tipos de vendajes, ¿no? Que ojo que no estamos hablando de los vendajes así como de los del box. No, claro, sino, que también pueden ser muy útiles. Yo trabajo con fútbol americano y ahí utilizan mucho estos vendajes para dar soporte en los tobillos, en articulaciones que ya están sufriendo un estrés pues por el movimiento cotidiano de este deporte. Pero también existe esto otro que es un poquito más moderno, que son los vendajes neurofuncionales, que precisamente a lo mejor no van a limitar el movimiento como precisamente es un vendaje para box que justo es para estabilizar. A lo mejor esto, si te pones un vendaje para box y quieres hacer calistenia, pues no se va a mover tu brazo como quieres. Pero si hablamos de un vendaje funcional que va a permitir el movimiento, pero a la vez está generando un soporte no al 100%, sino con la capacidad de movimiento y tal, entonces vas a poder ejecutar mejor pues tu deporte. De acuerdo, Santos. Otra cosa que te quería preguntar es por qué tendemos a desajustarnos. Ok, eso es muy importante porque hay varias causas. En la quiropráctica consideramos 3 causas cotidianas que son emocionales, físicas y químicas. Las emocionales, dices, bueno, ¿cómo me preocupo y me desajusto? Pues más o menos que sí, no es tan sencillo, pero por supuesto las emociones se somatizan. Esto quiere decir que si tú tienes mucho estrés, muchas preocupaciones, va a reaccionar algún músculo. Por ejemplo, lo que te decía que ahora es más cotidiano ver los problemas en el cuello que en la espalda baja. Bueno, algunas emociones van a generarnos una tensión en el músculo, esto va a hacer cierta tracción en las vértebras y va a terminar jalando un poquito de más algún segmento, que ya ese segmento puede irritar o oprimir algún nervio y de ahí empieza a afectar el funcionamiento. Entonces, por eso te digo, no necesariamente donde duele es el problema, hay que revisar toda la causa, toda la cadena de reacciones que llevó a que eso sucediera. Entonces, esa emoción pudo haber generado mucho. Me ha pasado mucho con pacientes que dicen, es que sabes que me peleé con la novia o tuve un disgusto en el trabajo y eso me generó muchísima tensión y a partir de ahí traigo tal. Pues claro, es que esas reacciones van a estar interactuando con la mecánica de nuestro cuerpo. Hay otras causas químicas, digamos el consumo de algunas drogas, de alcohol, etcétera. Pues por supuesto, si tomamos de más, nuestro cuerpo está demasiado relajado, va a haber movimientos irregulares, va a haber o a lo mejor el consumo de algunas sustancias para mejorar tu rendimiento, que no necesariamente tú tienes esta fuerza, pero por lo que tomaste te sientes fuertísimo para cargar 200 kilos y entonces tu músculo o tu hueso ya no dio para más y viene alguna lesión. Precisamente este desequilibrio físico que generan algunas sustancias pues va a generar la subluxación en las vértebras también. Pero también hay las físicas, que digamos eso es lo más sencillo de explicar. Si yo estoy sentado en esta posición todo el tiempo, pues la vértebra va a tener una carga irregular. O si yo estoy, a lo mejor, algo que veo mucho es que hay quienes tienen
en casa la tele, en vez de tenerla al frente, la tienen a un ladito, ¿no? Entonces se ponen en cierta posición durante horas a ver la noticia, el programa, qué sé yo, y eso va a estar generando una mecánica irregular. Entonces son estas tres las principales causas. Pueden parecer muy sencillas. El solo hecho de que yo, en vez de tener la computadora al frente, la tenga ligeramente ladeada y ya estoy generando una torsión de mi columna, estar así durante horas ya también va a generar no solo el desajuste, sino incluso una memoria de tus músculos de esa posición. Muchas veces yo puedo hacer el ajuste, corregimos, pero tú sigues con esa posición. Entonces, ¿por qué no está mejorando esta mecánica? Pues porque no hemos analizado que también tu actividad está causándolo. Por eso es lo que te menciono repetidamente, de hay que analizar todo el entorno, no nada más el que te duele ahí, corrijo, te pongo vendaje, ya no, es mucho más amplio en realidad el revisar qué está sucediendo. ¿Y qué tan seguido, Santos, tú recomiendas que la gente se ajuste? Depende. La realidad es que esto es muy, digamos que podría ser muy subjetiva esa respuesta, porque cada persona tiene necesidades diferentes. Si sabemos que es alguien que está con muy poca movilidad, pues claro, a lo mejor va a necesitar ajustes un poquito más frecuentes para regresar la mecánica correcta de la columna. Sin embargo, sabemos que es un deportista, digamos, de bajo impacto, que hace actividad leve o moderada, que no necesariamente tiene tantos problemas físicos, pues bueno, a lo mejor puede ampliarse un poquito el tiempo entre ajustes. Personalmente yo suelo hacerme un ajuste al menos una vez al mes. En mi trabajo yo estoy parado, muevo, jalo, etcétera. Por supuesto que estoy expuesto a estrés físico, entonces una vez al mes, exagerando 2 meses, eso a mí me ayuda a tener un buen mantenimiento. Hay pacientes que de repente, si tienen un problema agudo, a lo mejor los vamos a ver una vez por semana o hasta 3 veces por semana, ¿no? Pero como van evolucionando, a lo mejor, ¿sabes qué? Ya está todo funcionando mejor, vamos a dar un mantenimiento, a lo mejor 2 semanas, 3 semanas, o ya llegar a la prevención, que ya nos vamos a ver una vez al mes o 2 meses, para evitar que regrese alguna situación o ir corrigiendo poco a poco un problema crónico. Entonces es muy variable. La realidad es que responderte exactamente cada cuánto dependería de tu actividad, de muchas situaciones. Eso sí es algo que tenemos que ver con cada individuo. Inclusive, ¿cuánto tiempo tarda la persona en que algo le moleste, no? Por supuesto. Y eso pasa mucho. Fíjate que de repente tengo pacientitos que no veo en 6, 7 meses. Uy, ¿qué pasó? ¿No habías venido? Pues todo estaba bien, pero ahora ya me está doliendo. Oye, ¿por qué te esperaste a que doliera? En realidad, cuando ya algo duele, no necesariamente es que ahí empieza el estímulo nocivo. Cuando algo duele ya tiene un gran porcentaje de evolución, tal vez menos del 50 o alrededor del 50, pero si ya dolió es que algo ya andaba mal desde mucho antes. Por eso te digo, la quiropráctica puede ser muy preventiva, porque si estamos mejorando la función de las articulaciones, el movimiento de los músculos, etcétera, vamos a evitar llegar a ese dolor. Entonces nunca hay que confiarse en solo porque me duele voy a ajustarme. En realidad es, digamos que ahí estaríamos perdiendo todos los beneficios de un ajuste, porque ya no vamos a asimilar esa corrección desde antes de que haya un proceso inflamatorio y demás. Entonces es importante acudir con cierta frecuencia, en especial si practicamos un deporte de alto impacto, para mantener todo funcionando de manera correcta. Y aparte de todas estas terapias que tú das, las cintas, el ajuste, ¿qué otra terapia complementaria le puede venir bien a una persona? Porque mencionaste justo que, por ejemplo, ya hicimos la memoria de que estamos de ladito. Claro. Entonces eso automáticamente ya nos está desajustando, Sí. ¿no? Entonces, una terapia quizá de algún masaje descontracturante, de algún masaje de relajación de fibras musculares, ¿puede venir bien o puede complementar bien el ajuste quiropráctico? Sí, por supuesto, pero hay que saber en qué momento hacerlo. Por ejemplo, veía un paciente que tenía problemas para generar fuerza en algunos músculos, pero ese paciente únicamente se atendía con masaje deportivo. Nosotros tenemos un terapeuta de masajes deportivos muy buenos y sí se sentía descansado y demás. Sin embargo, él estaba tratando de solucionar ese problema muscular solo con el masaje, pero nunca hizo el fortalecimiento. Entonces nos dimos cuenta que lo que necesitaba era una activación de ciertos músculos para que entonces empezara a funcionar mejor el movimiento de sus hombros y no estuviera todo el tiempo la contractura. Que vimos que aunque el masaje sí le ayudaba a relajarse y demás, faltaba esa parte de la activación. Entonces es importante saber en qué momento y qué tan frecuente, etc.
El masaje deportivo, la ventaja es que va a ayudarnos como una especie de reseteo en los músculos. Tú lo has vivido, muchas veces nos acostumbramos, en especial como deportistas, a que todo esté tenso, a que hay dolores musculares constantes, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así. Si tenemos un cuidado de todos nuestros músculos, no necesariamente solo de los que están doliendo, entonces todos van a estar funcionando de manera adecuada. Excelente, Santos. ¿Algo que nos quieras compartir? Pues solamente que siempre que necesiten algún chequeo, alguna revisión de, ya sea por algún dolor o simplemente porque quieren hacer un chequeo preventivo y saber cuál es la situación actual de su cuerpo, acérquense a un profesional. Es importante porque de repente nos enteramos que en el gimnasio, que en el parque fulanito jaló por aquí para corregirte. Por supuesto, no es normal que si de repente ves que alguien se cae de la barra o corriendo, quieras ayudarlo, pero hay que saber también hasta dónde va nuestro conocimiento. Si no necesariamente eres el profesional en hacer alguna terapia o tal, pues déjaselo a un experto. Siempre hay que acudir con alguien que tiene el conocimiento correcto para evitarnos problemas a futuro. Si de repente estamos con una contractura que a lo mejor fue causada por una subluxación en la columna cervical y vamos y le decimos a la tía, oye tía, jálame aquí tantito, pero pues claro que no vamos a tener algo adecuado, ¿no? Entonces siempre acérquense con un profesional. Siempre que vayan con un quiropráctico en especial, es importante saber que sea un quiropráctico con cédula profesional, con título profesional. Desafortunadamente, pues como en muchas profesiones hay gente que llega a usurpar un poquito pues las profesiones, y bueno, teniendo al menos estos datos pueden estar seguros que están con alguien que los va a poder ayudar. No necesariamente todos los quiroprácticos trabajamos igual. En mi caso, yo me especializo en el área del deporte y he estudiado muchas cosas diferentes para poder llegar a pues mis protocolos o mis métodos de trabajo. Hay a lo mejor quien se especializa más en bebés, o quien se especializa incluso en perros o en gatos, en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, si a lo mejor tú quieres a alguien que sepa más sobre la situación deportiva, bueno, acércate a un quiropráctico del deporte. También es importante saber que nosotros no somos todólogos, ¿no? Si yo sé que algo ya no está en mi competencia, te voy a decir, ¿sabes qué? Acude con el ortopedista, acude con el psicólogo, incluso hay diferentes especialidades que es importante estar de la mano de ellas para saber qué tanto pueden ayudar en mi situación o en la situación de mi paciente, ¿no? No somos todólogos y es importante saber referenciar también a los pacientes. Si a lo mejor tú no tienes idea de, bueno, con quién me atiendo a este problema, pues también acercarte ya sea a tu quiropráctico, a alguien que te pueda asesorar. Mira, pues puedes ir con el reumatólogo, con el ortopedista, con fulano, y entonces tener la interacción adecuada. Claro, pues siempre ir con un profesional es lo más importante. Exacto. Saber que sí, queremos ayudar a veces a las personas, pero ¿cuántas veces no has visto en el parque o alguna persona, ay, te voy a tronar la espalda, sí, ¿no? Y que te agarran así. No, y hay que tener mucho cuidado porque subestimamos. La columna vertebral protege el sistema nervioso central. La médula espinal es una extensión de nuestro cerebro y el mover las vértebras no es algo tan sencillo. Nosotros estudiamos durante muchos años para poder perfeccionar estos movimientos, porque no es para nada de llegar y mover porque sí. Debemos saber exactamente qué vamos a mover, hacia dónde, cómo y por qué. No es lo mismo para nada ajustarte a ti que a alguien de 70 años o incluso a alguien de tu misma edad que practica el mismo deporte, pero simplemente su anatomía es diferente. Entonces debemos de estar muy... pues tener mucha práctica, tener mucho conocimiento de lo que vamos a hacer. Entonces siempre tengan cuidado de todo lo que tenga que ver con su columna o el sistema nervioso, no dejarlo a la ligera, incluso de los músculos, ¿no? Porque parece muy sencillo su funcionamiento, pero la realidad es que es muy complejo. Entonces acercarse al profesional siempre va a ser lo más adecuado. Pues muy bien, muchísimas gracias, Santos. La verdad me la pasé súper a gusto, aprendí mucho hoy y espero que quien nos esté escuchando también haya aprendido muchísimo y tenga las ganas de verdad ayudarse a mejorar su salud. Y bueno, ¿cómo te encontramos en tus redes, Santos? Me pueden encontrar en Instagram como @quirosantos, en Facebook como Quiropráctico Santos. Muchas veces me escriben por las redes sociales para agendar citas y demás, lo cual es un poquito complicado. A veces yo contesto algunas cosas, a veces mi asistente, la mayoría de las veces no contesto yo. Es importante que sepan eso porque de repente me escriben de, oye, mi tía tiene este padecimiento y ya le hicieron tal y tal, y mi asistente es la que lo está leyendo, y aunque claro, ella está bastante empapada de lo que hacemos,
pues no vas a saber decirles cuál es la situación y tal. La realidad es que eso es algo que tenemos que ver en la consulta. Entonces es importante mejor agendar una cita. Usualmente en estas redes pueden escribirnos y demás para algunas dudas, sin embargo es más fácil comunicarse ya sea vía WhatsApp o por teléfono para agendar, concordar la cita y entonces revisar todos los detalles. Pero en esas redes nos pueden encontrar, ahí mismo encuentran toda nuestra información de consulta, teléfonos, etcétera, y pues ahí estamos de repente contestando preguntas, no siempre, desafortunadamente por los tiempos de consulta me es un poco difícil, pero de repente cuando tenemos un poquito de tiempo libre aprovechamos y para contestar algunas dudas de la gente que nos escribe, y pues bueno, ahí estamos a la orden para lo que necesiten. Súper bien, es como decirle al mecánico, ¿no? Mi coche tiene un ruido. Claro, exacto. Pues tiene que ir a consulta y tiene que ver cuál es el origen. Ya nos dimos cuenta que es súper complejo encontrar el origen de una lesión y que es un reto hasta para un profesional encontrar por qué te estás lastimando. Claro, y tener el seguimiento, porque muchas veces a lo mejor acuden a una primera consulta, se sintieron excelentes, ya no lo necesito, pero si estamos pidiendo, ¿sabes qué? Vente en 3 días, vente en 2 semanas, hay una razón para eso y hay que revisar que justo todo lo que hicimos haya tenido un efecto o el efecto que necesitamos en realidad y no dejarlo nada más como que mejoró tantito y ya sigue, porque ahí es donde pueden venir todas estas lesiones de lo que hemos estado hablando. Ok, pues muy bien, Santos, de verdad que a mí me encanta tu trabajo. Yo he visto cuánta preparación tienes, cuántos cursos tienes, aparte de ya tu formación profesional, y la verdad es que es un gusto atenderme contigo porque me has ayudado un montón y yo creo que puedes ayudar a un montón de gente, así que pues muchas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Y ustedes, chicos, pues no olviden cuidarse, que tengan una muy buena prevención de lesiones y de todo lo que pueda hacer su salud. Ya sabemos que esto de cuidar la salud es algo multidisciplinario, así que... Claro que sí, pues estamos a la orden y cuiden mucho su columna, cuiden sus posturas y cuiden su posición con el celular, que eso es ahora algo que hablo todos los días con los pacientes. Entonces, hay que cuidar el uso del celular, ponerlo arriba, un soporte, algo, pero no bajen tanto la cabeza para usarlo. Es algo que quería sobre todo recalcarles a todos. Ok, muchas gracias, Santos. Hasta luego, gracias. Súper. Quedó muy chido, Santos. Bueno, a mí me gustó mucho. A veces medio que repito algo.